Segundo bloque de Noticiero Central, y ya lo habíamos adelantado en los títulos, el reconocido periodista argentino, ya radicado hace más de un año en los Estados Unidos, Ronen Swartz, va a charlar con nosotros desde la Gran Manzana, desde Nueva York, en directo para Noticiero Central. Ronen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludamos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, un placer saludarlos desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, con una ciudad que tiene otro panorama con respecto a otros meses, porque, claro, ha pasado la pandemia. Estamos en un nivel donde lamentablemente hubo en las últimas horas 10 muertes. Yo siempre digo lamentablemente porque es una sola persona, ya es gravísimo, porque es una historia, una vida, una familia, un dolor. Pero sí es cierto que hubo buenas noticias el sábado, donde no hubo ningún solo muerto a causa del COVID-19, ¿no? Ronen, ¿cómo es una ciudad que empieza, perdón, a tomar una nueva normalidad. Yo mientras les voy mostrando, los voy escuchando. Perfecto, fantástico, fantástico. Te quería decir, ¿cómo se vivió el peor momento de la pandemia? Acá uno recibía imágenes, testimonios realmente muy duros, muchas fotos de los cuerpos que eran transportados en camiones. ¿Cómo fue toda esa época, todo ese tiempo en Nueva York? Bueno, muy difícil. Porque es tal cual como vos decís, ¿no? Lo que sucedía o lo que pasaba tenía que ver con eso, con la cantidad de muertes, con fosas comunes, con imágenes muy, muy fuertes, pero pasamos de aquel dolor de 800 muertos en un solo día a esta imagen que tiene como protagonista los restaurantes, porque fue uno de los primeros lugares a los cuales la gente se volcó, ¿no? Y de esta manera hoy están tomándose un poco las posibilidades de la gente que viene a un lugar, con algún acrílico para poder evitar el contacto entre mesa y mesa, con un distanciamiento social que a veces es prudente, a veces no tan prudente. Pero miren, por ejemplo, acá se ocupó casi prácticamente un carril de la calle. Esto han optado muchos restaurantes por hacerlo porque, claro, al no tener espacio adentro y todavía no está habilitado el restaurante dentro, por supuesto tuvieron que, para mantener la cantidad de mesas y de comensales, para poder ganar un dinero, por supuesto que han sacado prácticamente todo su restaurante afuera, ¿no? Miren, por ejemplo acá, este lugar que es un restaurante un poco de comida española y otro tipo de elementos, han puesto sus mesas, en algunos casos cumpliendo el distanciamiento, en otros no tanto, ¿no? Porque por ahí, de aquí a aquí, no hay tanto lugar, pero esta, por ejemplo, es la ciclovía, ocupada, en este caso puntual, por los restaurantes, donde también aquí, por ejemplo, se podía estacionar. Ahora, por supuesto, ya no se puede hacer más, ¿no? Vos sabés que en Argentina, seguramente estás informado y has estado leyendo, hay como dos posturas al día de hoy, después de 100 días de cuarentena, ¿no? Están quienes se oponen a la cuarentena y piden un regreso a la normalidad y aquellos que se mantienen firmes en la cuarentena. Voy a la opinión pública, a la opinión de algunos sectores políticos. ¿Pasa esto en Estados Unidos o hay una mirada uniforme sobre la problemática? No, hay una mirada uniforme desde el primer momento. ¿Por qué? Porque tanto Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos, como el alcalde Bill de Blasio, el alcalde de la ciudad, también Andrew Cuomo, que es el gobernador, es como para ustedes el gobernador de su provincia, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, similar. Digo, ¿por qué? Porque las posturas nunca estuvieron en ninguno de los sectores, más allá, aquí pasa lo mismo, ¿no? Unos son demócratas, los que gobiernan el estado de Nueva York y la ciudad, y Donald Trump, que por supuesto es republicano. Nunca hubo esa diferencia, incluso el gobernador lo marcó. Yo no tengo una disyuntiva entre la economía y la vida y la salud, no existe, es todo en conjunto. Aquí se tomó la misma decisión que en la Argentina de fabricar, claro, acá se fabrican dólares, en la Argentina se fabrican pesos, que es una moneda lamentablemente devaluada, no porque tenga que ser así, sino porque lamentablemente las condiciones económicas, sin meternos en política, se fueron dando con los años, pero aquí, claro, fabrican dólares. Han fabricado, para que ustedes se den una idea, 300.000 billones de dólares en este último tiempo y un poco más incluso se ha incrementado este número que les digo, que ya es un número un poco por ahí viejo con respecto a lo que se fue fabricando. Claro, pero acá todo el mundo quiere dólares. Y acá, como se pagan los 10.000 dólares, los 10.000 pesos en la Argentina, fueron 10.000 dólares, se pagan los 10.000 pesos para la gente. Acá se le paga 1.200 dólares, equiparable a los 10.000 pesos de la Argentina, ¿no? Porque por supuesto acá se vive en dólares y en la Argentina pesos, pero más o menos equiparable. No es una suma, por lo menos en el estado de Nueva York, que sea
muchísimo dinero, pero sí sirve mucho a las familias para poder pagar parte de la renta, parte del alquiler, para poder comer. Digo, no se puede, igual no se puede pagar las dos cosas. Como los 10.000 pesos en la Argentina, con los 10.000 pesos no puedes pagar comida y alquiler. Acá tampoco, con $1.200 puedes pagar un alquiler, y más a los hispanos, a la gente que por ahí más cercana tenemos nosotros, que fueron los más afectados por el COVID en Estados Unidos, ¿no? En el medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, Estados Unidos también vivió una escalada de violencia inusitada en los últimos años a raíz de la problemática del racismo, que se lo ve como siempre latente. Sí. Vos, como latino residente en Estados Unidos, ¿cómo lo viviste y cómo vivís tu día a día? Mira, el número es concreto, ¿no? Si el 72% de las personas que murieron por COVID son hispanos, también afroamericanos es el segundo espacio o lamentablemente comunidad que fue afectada por el COVID-19. No solo eso, sino que a eso le incrementamos que en el día a día sigue sucediendo la discriminación, el racismo. Los peores trabajos, lamentablemente, los tiene el hispano y el afroamericano. Cuando vos vas a un edificio, el que junta la basura, el que está en la puerta de esos acá, la verdad que es una ciudad que tiene un montón de cosas buenas, pero también es una ciudad sucia que tiene todavía por ahí un sistema bastante antiguo de recolección de residuos, y la gente que lo hace son los hispanos, son los afroamericanos. Entonces ya cuando arrancás con esta situación en el día a día, a la primera persona que te enfrentás en un servicio con un muy mal pago, es un hispano o un afroamericano, te das cuenta que la discriminación ya arranca desde ese lugar. O sea que la discriminación es día a día. No me ha pasado en lo personal porque por suerte tenés un trabajo que tenga que ver con los medios de comunicación. Nosotros los que trabajamos en los medios sabemos que muchas veces tenemos otro tipo de cercanía, pero sí estamos en contacto con la realidad. Y cuando hablamos, y en mi caso en mi medio, que yo cubro bastante lo que son las historias de los hispanos en los Estados Unidos, te das cuenta que la discriminación y que la pasan mal, la pasan muy mal. ¿Hablan de la Argentina? ¿Alguien en este tiempo se habla de cómo cada país fue encarando la cuarentena, cómo estaba atravesando la pandemia, o directamente no? Mira, se habla, como cuando de alguna manera uno habla como argentino, por supuesto le gustaría que hable mucho más, ¿no? Se habla de lo que sucede, por supuesto, en toda América Latina, pero al no ser la comunidad más importante, por lo menos en Nueva York, tampoco lo somos en Miami, o en lugares donde uno dice que también puede ser un poco más hispano. A ver, lo que sucede es que uno plantea este tema, no se habla permanentemente de la Argentina, se nos tiene presentes, por supuesto, pero somos, aquí por ejemplo los dominicanos son una comunidad muy importante, los mexicanos son muy importantes en todo lo que tiene que ver con lo hispano, en México también, en México, los mexicanos, en lo que tiene que ver con Texas, lo que tiene que ver con Miami, los cubanos. No somos una comunidad muy numerosa, pero sí somos importantes para los Estados Unidos. Ronel, no somos centrales, ¿no? Por supuesto. Seguro. Aprovecho este espacio y te hago una pregunta para vos, personal, 100%. Hace un año y algo que te fuiste a Estados Unidos. Contanos un poco acerca de este cambio, ¿no? Que siempre sobrevuela y sobre todo en tiempos de crisis aparecen los argentinos con ganas de irse a Europa o a Estados Unidos. ¿Qué nos podrías contar de lo que significa inmigrar? Mira, yo te digo algo. Mi experiencia tiene más que ver con una cuestión de decir lo hice para no arrepentirme de no haberlo hecho. También con una oportunidad laboral que se me había dado, pero no es que se me había dado un trabajo en los Estados Unidos. No, yo hice todo el esfuerzo personal de hacerme una visa para poder trabajar. Acá no es fácil, no es como en la Argentina que cualquiera puede acceder a un trabajo incluso sin tener por ahí la regulación. Acá no podés trabajar si no tenés una regulación, un número que para ellos son el Social Security, acá es el Social Security, allá para nosotros sería un DNI. Que también, la Argentina también a veces se las hace complicada a algunos extranjeros, no es tampoco tan fácil, pero más allá de eso, es una experiencia que te nutre en un momento, por momentos decís para qué lo hice, porque la verdad que no es que no tenía trabajo, no es que lo hice por una cuestión de crisis puntual, pero es una experiencia enriquecedora, que cualquiera que lo quiera hacer, si se pone el esfuerzo, lo puede hacer. Es una experiencia que tanto en Europa como en los Estados Unidos es interesante poder pasarla, pero yo siempre digo, tanto la Argentina como los medios, como los profesionales de nuestro país son destacadísimos. Tu trabajo de conductor por ahí en un noticiero, yo creo que son mejor que cualquier otro en la televisión hispana de los Estados Unidos, que está
mínimo, te diría, 5 o 6 años atrás de nosotros, de los argentinos. Nuestro trabajo es muy destacado, actores en Broadway, todo lo que tiene que ver con un desarrollo profesional, creo que la Argentina lo tiene muy bien ganado, lo que tiene que ver con la calidad, la calidez, el profesional. Así que la verdad en eso hay que valorar, porque a veces uno está en la Argentina y lo valora, y yo empecé no solo a valorarlo antes de irme, porque no es que nunca ni fue una persona donde dije no me gusta la Argentina, no, me parece todo un desastre, no, todo lo contrario, siempre lo valoré y me parece que tenemos que valorarlo aún más conociendo las realidades de otros países. Más allá de que por supuesto lo económico en Estados Unidos es distinto, en Europa es distinto, pero también la pasás mal, no es que siempre vas a tener un trabajo espectacular, siempre te va a ir bien, la tenés que pelear y luchar mucho y más en Estados Unidos. Ronen, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por dispensarnos tu tiempo, así que bueno, quedamos en contacto para cualquier momento. Por supuesto. Gracias a ustedes por todo, saludos para todos los televidentes así en Sunchales, gracias a todos. Es uno de los pocos lugares que me falta conocer de la Argentina. Creo que conozco casi todo, mucho de Santa Fe, mucho de otras provincias, pero Sunchales no. Para ver, yo digo, Sunchales es Santa Fe, estamos diciendo cualquier cosa. Es Santa Fe y te esperamos, cuando quieras. Ahora que tenés mi contacto me puedes avisar. Papelón al último momento. No te lo dije antes porque dije, bueno, conozco Santa Fe, conozco Rosario, todo. Pero claro, digo, a ver si digo Sunchales o no, ahora Entre Ríos, bueno. No, estamos en Santa Fe. Saludos para toda la gente de la provincia, Sunchales principalmente, y a todos los televidentes de ustedes, chicos. Gracias, Ronen. Un abrazo muy grande, un placer. Así pasaba el contacto entonces con Ronen Suark desde los Estados Unidos, lo habíamos prometido y cumplimos. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Noticiero Central.